Bien, buenas tardes a todos. Vamos de hecho, terminar la parte de la aplicación. Ayer nos quedamos en ver esta parte del carrito de compras, que justamente era cuando le hacíamos clic al iconito que tenemos en la parte superior, debería de aparecer el carrito de compras con todos los productos que ya nosotros previamente almacenamos en el Data Store. La idea es que nos podamos crear el diseño de lo que debería de mostrarse en la pantalla, y además de eso pues, podamos dar por finalizada la orden, o sea que al momento que le hagamos clic se envíe esa información hacia el lado del servidor. Entonces vamos a trabajar primero en recuperar los datos. Entonces para eso vamos a venirnos hacia esta parte de acá y nos vamos a situar en el archivo principal. Recuérdense que lo primero que tenemos que hacer es recuperar los datos en el View Model. Entonces vamos a trabajar en el View Model y después vamos a trabajar en la vista. O sea, la idea original es que podamos obtener esa información. Entonces en el View Model, en esta parte de acá, nos vamos a crear nuestras respectivas variables que nos van a permitir en ese caso recuperar la información. Como está dentro de un Data Store, pues el código va a ser muy similar. Vamos a crearnos una, se llama Data Shopping Cart. Ese va a ser igual a un Store Shopping Cart, que a ese le tenemos que enviar en ese caso el contexto. Y con eso recuperamos en este caso recuperamos el Data Store, o el objeto que guarda en ese caso el Data Store. Luego, después de eso, nos ponemos una lista con un item list, y en ese item list lo que vamos a hacer es que del Data Shopping Cart obtenemos los datos. Y con eso básicamente obtenemos la información. Tenemos los objetos que nos van a permitir recuperar la información que está guardada justamente en el carrito de compras. Ahora el siguiente paso sería que esos datos los podamos almacenar en alguna variable que me permita posteriormente recuperarlo. Entonces, para eso pues vamos a crearnos la inicial variable privada. Le vamos a poner el list product shopping cart. Esta va a ser igual a un mutable lib data, que este mutable lib data va a ser una lista de productos del shopping cart, y que originalmente de manera predeterminada tendría una lista vacía. Esa, como siempre, es la variable privada que va a manejar el model. Y pues si queremos vincularla con la vista, pues tenemos que crearnos una variable pública que se va a llamar así, o se va a llamar list product shopping cart. Esta va a ser de tipo libdata, y ese libdata va a tener siempre una lista de shopping cart. De productos de shopping cart. Y esto va a ser igual a lo que tenemos arriba, a list product shopping cart. Eso me permite recuperar los datos. Me permite definir los elementos que me van a permitir almacenar los datos. Recuérdense que la del mutable lib data es la variable privada que va a almacenar la información, y el lib data va a ser la variable que se va a vincular directamente con la pista. Debemos de tener siempre esa variable. Ahora, para que esa se recupere de manera automática, pues ya vimos que lo que necesitamos es que en el
evento init se recupere esa información. Entonces le ponemos init y le ponemos view model scope y ahí ejecutamos en este caso un launch que sería una corrutina. En esa corrutina ya podemos recuperar los elementos. Ponemos itemlist.collect y en ese collect ahí empezamos a recuperar la información. Como este collect lo que va a almacenar es una lista de productos, entonces le voy a poner list product como parámetro y a eso sí ya se lo puedo asignar al listdata.value list product. La idea, como siempre, es ir entendiendo un poco cómo funciona la parte de la información. Necesitamos, en este caso, el shopping cart del store shopping cart para recuperar el objeto que almacena los datos, el JSON del carrito de compras, el item list que contiene en ese caso el acceso a la función que se encarga de recuperar esa información, y luego, después de eso, las variables de estado que van a vincularse directamente con la vista. Esta es la variable privada y la de abajo es la variable pública. Y en el evento o en la función init ya sabemos que esa se ejecuta al momento que nosotros instanciamos un objeto de la clase shopping cart view model, se ejecuta por primera vez el init. Por lo tanto, al momento de ejecutarlo, hace un collect de los datos que tiene el item list, que son en ese caso lo que devuelve esta función, y esos datos se los asigna al shopping cart. Con eso ya tenemos en memoria y en la variable de estado ya tenemos almacenados esos valores. Entonces, ¿qué nos hace falta para que empiece a funcionar? Montarlo en la lista. ¿Verdad? Lo que nos hace falta es montarlos en la vista. ¿Cómo los vamos a montar en la vista? O sea, de aquí puedo seguir escribiendo el resto del código, pero para ir entendiendo cómo funciona, pues lo vamos a ir haciendo por partes. Ya tengo los datos, ahora los tengo que vincular directamente hacia la parte de la vista. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vámonos al Shopping Cart Screen, en esta parte de acá. Aquí ya tenemos, en ese caso, nada más la estructura, y lo que vamos a hacer es vincularlo justamente con esa parte de la vista. Entonces acá, justo antes de empezar a definir el compose, nos podemos crear una variable que se va a llamar list product shopping cart. Esta, como es una variable de estado, utilizamos la palabra by y la vinculamos con el shopping cart view model punto la variable privada, la variable pública, perdón, punto, y a esta le usamos el método que se llama observe as state, y en ese observe as state necesita un valor inicial. El valor inicial, en el caso que no tenga nada, va a ser una empty list, y eso solo nos pide que importemos unas variables. Y esa variable de estado que tenemos ahí, pues lo que tendríamos que hacer sería dibujarla en la parte de abajo. Ya le muestre en ese caso la lista. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer?
la manera más práctica de mostrarlo es a través de un lazy column. Entonces le vamos a poner un lazy column. A ese lazy column, por el momento, bueno, lo vamos a dejar ahorita así como lazy column, después lo vamos a ir modificando. Y este lazy column tiene un elemento que es el iterador, se llama items. Vean, este items lo que necesitamos que itere es una lista, así que hay que seleccionar el segundo elemento para que no nos vaya a dar conflicto. Entonces le ponemos el segundo elemento y lo que voy a iterar es la lista de productos que tenemos en la parte superior. Y por ende, ahí adentro yo ya puedo empezar a escribir el código. ¿Qué es lo que voy a colocar acá? Como parámetro le voy a poner product. Ahí voy a recibir cada producto que tenga esa lista que acabamos de generar. Y por ende, si tengo cada producto, por el momento le voy a poner un text. Voy a decirle que me muestre en el producto digamos por el momento, el nombre del producto, solo para ver. ¿Okay? Solo para probar si realmente recupera la información. Con eso, si lo corren, al menos deberían de aparecer los nombres de los productos que están en el carrito de compra. ¿Aparece? Porque siempre cuando ponga ítems, se seleccionó un elemento diferente. Tiene que seleccionar el que dice lista. Ahora póngale. Córrelo. Ya lo he arreglado de abajo. Porque es diferente. Aquí dice una cosa y abajo dice otra. Bien, ¿les aparece? Sí. Si lo corremos.
Ahí aparece la parte de la pantalla y si le hago clic, pues ahí están los nombres de los productos. O sea que la información ya está llegando. Con esto yo estoy seguro que los datos llegan, ¿sí? Porque ya al menos me dibuja los nombres. A partir de ahí, pues lo que tengo que hacer es empezar a analizar la parte del diseño. Pero realmente los productos sí están llegando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle un poco de estructura. Si se recuerdan, vamos a regresar acá a la parte del diseño. Si se recuerdan, por lo general, un carrito de compras, la información no es tan... bueno, podríamos hacerlo quizás así como aparece en la lista de productos, pero normalmente está la foto a la par, el nombre del producto y así como un listado hacia abajo. O sea, es un listado un poco más pequeño, solamente para corroborar. Entonces, como vamos a poner un elemento a la par de otro, ¿cuál debería de ser en este caso cuál debería de ser en ese caso el diseño que vamos a utilizar? El row. Si vamos a usar el lazy row es porque vamos a iterar. Debe de ser nada más un row. Entonces ponemos el row y dentro del row lo que vamos a agregarle nada más como característica es el modifier y a ese modifier le vamos a poner un fill max white para que ocupe ese row todo el espacio de la pantalla del teléfono, todo el ancho. Y lo primero que vamos a colocar es nuestra imagen. Esa imagen creo que ya la tenemos, aquí está, si no me equivoco. Entonces la vamos a copiar de aquí y solo le vamos a cambiar los parámetros. La tenemos en los ítems, entonces vamos a copiarnos esta y nos la pegamos acá. El código decimal solamente le vamos a agregar en esta parte de acá un alink. Sería al centro, a la izquierda, y el tamaño sería de 150 y el padding sigue siendo de 5. Bien, imagínense el diseño. O sea, básicamente lo que estamos haciendo ahorita es que en la parte izquierda vamos a colocar la foto y a la par de la foto vamos a colocar en este caso el título y además de eso, bueno, el nombre del producto, y además de eso vamos a colocar el fabricante y otra información adicional y el precio. Entonces lo que vamos a hacer acá es que como a la par vamos a colocar datos, digamos aquí está la imagen y a la par vamos a colocar información, se lo voy a mostrar para entenderlo un poquito, para tener la idea de cómo lo vamos a mostrar. Aquí tengo en este caso la imagen, ¿okay? Ahí están las dos imágenes. En este espacio que tenemos acá vamos a mostrar los datos. Entonces aquí va a aparecer el nombre del producto, el fabricante, le vamos a agregar el precio y toda la información que nosotros querramos. Por lo tanto, esos datos en este espacio restante deben de ir uno abajo de otro. Por lo tanto, ¿qué diseño o qué elemento vamos a utilizar para organizar los valores así? Que debería de ir abajo de la imagen. Entonces le ponemos el column y a ese column internamente lo que vamos a hacer es colocarle siempre un text. Ese text va a tener como nombre el producto, punto nombre del producto. Va a tener un font size de 12.sp y va a tener un modifier para reducir el tamaño, para que no se vaya
a pasar de lo que le acabamos de asignar. Vamos a poner un high de 40 puntos de P. Ese sería el, digamos, el nombre del producto que aparecería justo arribita de lo que tenemos ahorita en la imagen. Después del nombre del producto le vamos a agregar un espacio. Para eso utilizamos el spacer y a este spacer le ponemos el modifier .size 10.dp. Y ahora nos hace falta el fabricante. Entonces vamos a poner aquí un text. Y aquí sería el producto punto fabricante. Ese fabricante solo lo vamos a poner en negrita. Así que le ponemos el font white bold. Y ahí está el fabricante. ¿Cómo coloco una línea entre el texto? Que me divida una línea horizontal. Sería en este caso el divider. Y vamos a agregar otro spacer. Así que nos vamos a copiar el de arriba. Y lo vamos a pegar acá. Y ahí ya tenemos el spacer. Luego, después de esto, vamos a agregar la parte del precio. El precio ya tenemos por ahí también, acá si no me equivoco, tenemos una función que me permite colocar el precio con dólar. ¿Dónde lo tenemos? Aquí está. Entonces nos vamos a llevar esta línea. Y la vamos a poner aquí. Ese sería el precio para que aparezca con línea. Y nos vamos a crear un box. Ya les voy a mostrar por qué vamos a hacer un box. Este va a tener un modifier .fill max white para que rellene todo el espacio restante. Y vamos a colocarnos un text con el precio. Entonces vamos a poner precio $, price. Y otro text que sería en ese caso la cantidad $, producto punto cantidad. Y con eso vamos a ver cómo nos queda.
así se vería. Impresora de tinta Epson, fabricante Epson, solo que la cantidad y el precio, si se dan cuenta, aparecen uno encima de otro. La idea es que aparezca el precio a la izquierda y la cantidad se mueva hacia la derecha. ¿Okay? Pero ambos ahorita aparecen uno encima de otro. ¿Qué se debe a eso? Que estamos usando un box. Y se acuerdan que el box lo que hace es colocar uno dentro del otro. Pero si le ponemos acá al box, usamos la función align para indicar a dónde queremos alinear los elementos, se irían todo. Pero como este le hereda esas características a los elementos hijo, entonces yo le puedo colocar acá coma y ponerle un modify, y en ese modify decirle que el texto lo alinee al centro al final. Y eso debería de despegarlo. Bien, si lo ejecutamos, y le damos al carrito de compras, ahí está el carrito de compra, ahí están la laptop, el precio, la cantidad y toda la información que necesitamos con respecto a esos datos. Ahí pues igual le podríamos seguir dando más formato, hacerlo más bonito, ponerle más presentación, hacer todo lo que pues, consideremos que sea necesario para que se vea más atractivo. Pero quiero que vean algo. Ahorita tenemos dos productos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si por ejemplo ahora le hacemos clic en el listado y vamos a agregar un tercero? El tercero es el mouse. Entonces voy a agregar el mouse. Con uno nada más le doy a agregar y ya tenemos tres. Y además del mouse, tenemos la pantalla. Entonces voy a agregar la pantalla. Vamos a ver el producto. Vamos a agregar. Ya tenemos 4. Veamos cómo se ve con 4. Ahí está bien. Aquí no tenemos problema porque si queremos ver hacia abajo, pues les hacemos el scroll y no hay inconveniente. Vamos a agregar otro más para que se pueda ver. Vamos a agregar de nuevo la máquina Dell. Le doy ver producto, le doy a agregar, ya tenemos 5. Y vean, aquí como el lazy column tiene scroll, no hay problema, lo puedo ver hacia abajo y no me causa inconveniente. ¿Cuál es el detalle? Que pues yo tendría que poner un botoncito que me permita, en ese caso, enviarle la información directamente hacia el servidor. Entonces, ¿dónde voy a poner ese botón? ¿O dónde se lo vamos a colocar? ¿Dónde debería de aparecer? Pues en este caso, el lazy column, que es el que acabamos de dibujar acá, es este que tenemos en esta parte de acá. Este lazy column termina aquí, entonces si termina acá, significa de que después de esa línea yo tendría que agregarle el botón. Pongámosle el botón justamente en esa línea. Voy a poner un botón.
Y en ese botón le vamos a poner por el momento un text. Y a ese text le vamos a poner ordenar. Córranlo y me dicen qué pasa. ¿Qué sucede? Si le doy al carrito de compras, por ahí está el botón ordenar. Pero si lo movemos hacia abajo, llego hasta el final. Está abajo de ese elemento. Entonces el problema es de que pues, tenemos dos alternativas. O le damos o lo agregamos como un elemento más al lazy column para que aparezca al final, que pues no es la mejor alternativa. Y la otra es que lo pongamos justamente abajo, ocupemos un espacio, el espacio de esta parte inferior, digamos de esta parte de acá, podamos colocar en este caso el botón. ¿Cómo hacemos eso? Pues tendríamos que darle al lazy column un tamaño específico y luego el tamaño restante se lo tendríamos que dar en la parte de abajo. Pero pues para estar calculando el tamaño es un poco complicado. Entonces, ¿qué podemos realizar en ese caso? La manera más simple es hacer uso, como lo vimos en las clases anteriores, de una propiedad del modify que se llama weights. Entonces le podemos ir acá a este elemento, que es el que tenemos en la parte de arriba, y le decimos que le vamos a poner en este caso el modify y le ponemos modifier punto y el peso que sería weights. Y se acuerdan que aquí ponemos un 1F para indicar que ocupe pues el espacio completo que tiene en este caso nuestro elemento. Y veamos ahora solo ese efecto, qué es lo que hace. Entonces acá le hacemos clic y ahí está el botón. Entonces el scroll sí me sigue funcionando en esta parte de acá y tengo el botón en la parte inferior. Ahora, podría haberle puesto un scroll al elemento padre. ¿Cuál es el elemento padre que tenemos en esta parte de acá? El elemento padre del lazy column es un column. Se me podría haber ocurrido agregarle un scroll al column para que pudiese ver en ese caso en la parte inferior el botón. Pero ahí crearíamos un conflicto entre el scroll que tiene este objeto y el scroll que tiene el lazy column. Y al momento de desplazarlo, pues ¿cuál va a desplazar? ¿El del column, el del lazy column o el del column? Entonces, en ese caso, la mejor opción para nosotros es que el diseño pues, se vea así. Yo puedo desplazarlo hacia la parte inferior sin ningún problema y el botón me queda ahí. ¿Sí? Y el botón ahí está disponible. Bien, ahora que ya está listo el botón, pues empecemos a darle un poquito de formato. Primero, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un spacer para que no quede tan pegado. Vamos a copiar este spacer y se lo vamos a poner justo antes del botón. Ahí. El botón debería de ser, bueno, del tamaño de los elementos, así que vamos a darle formato a las propiedades. El onClip lo vamos a dejar ahí, vamos a poner coma y vamos a agregar el modifier. En el modifier le ponemos punto que rellene el ancho completo para que se vea completito sobre el texto y le vamos a agregar un padding para que no quede pegado a los bordes. Le vamos a poner en el star, le ponemos 30.dp y en el end le ponemos 30.dp.
Y después del botón, para que no quede pegado a la parte inferior, le vamos a poner otro spacer. Solo que ambos van a ser de 20. De ahí colores, datos interesantes, ya se los podemos seguir agregando si nosotros queremos. Pero digamos que la parte inicial del diseño ya está ahí. Si quisiéramos también a cada elemento de la lista, le podríamos poner, se han dado cuenta que aparece siempre un spinner para que podamos aumentar la cantidad de list. Digamos que ahorita en algunos he pedido 2, en otros he pedido 1, podría aumentar la cantidad. O aparece el botoncito del basurero para eliminarlo del carrito de compras. O sea, todo eso lo podemos programar. Si quisiéramos, solo tendríamos que interactuar con la lista, mandarla a actualizar para que se almacene. Básicamente la lista es un elemento dinámico. Vimos en su momento cómo puedo quitar y agregar elementos de una lista. Pues esa lógica es la que tendría que implementar y solamente mandarlo a guardar al storage. Pero por el momento ahí está esa parte. Entonces, en teoría, al momento que yo le dé clic en ordenar, debería de mandar esa información a la API y en la API debería, después de guardar la información, debería de, en ese caso, podernos devolver los datos, vaciar en ese caso el carrito de compras y guardar esa información al otro lado. De alguna forma debería de quedar almacenado ya. Pero eso debería de enviar esos datos directamente hacia la API. Eso es lo que nos hace falta. Entonces, para poder hacer ese proceso de enviarlo a la API, pues tenemos que analizar cómo funciona en ese caso la entrada. En la API hay una entrada que se llama Save Order, y esta entrada lo que tiene en esta parte de acá, aquí dice Get One es Save Order. Déjenme ver el nombre de la entrada. La entrada se llama Save Order. Acá Save Order, así. Y lo que lleva es el token que tenemos en la parte inferior. Ya no es necesario que le enviemos un ID. Eso que tenemos aquí al final ya no es necesario. Digamos, solamente enviaríamos la API, que sería la entrada productos, Save Order y el token. Y en esta parte de acá, lo interesante de esto es que vamos a utilizar el método POST, y aquí les voy a mostrar cómo algunas APIs funcionan cuando estamos enviando datos. Si yo envío por el método POST, se han dado cuenta que hay diferentes formas de enviar información. Puedo hacerlo como un for data, que es el más común, o sea, donde podemos en ese caso enviar datos desde un formulario HTML, como lo hemos visto anteriormente. Este es muy similar al formulario HTML, pero el interesante es este RA. Ese RA son datos en formato o en texto plano, pues de hecho hay diferentes formatos. Está para enviar texto, JavaScript, JSON, HTML y XML. Nosotros podemos enviar, lo que nos conviene es enviar JSON. Si yo envío JSON, significa que aquí lo que puedo hacer es enviarme un objeto. En ese objeto, por el momento, lo que yo necesito para guardarlo en la API es el ID del producto, que por ejemplo, quiero ver, teníamos por aquí ese es el ID 4, si no me equivoco. Ok, podríamos devolvernos el ID 4. Entonces le puedo poner aquí que voy a enviar el ID 4, ese es en ese caso el código del producto. Y necesito también enviar, además del código del producto,
además del código del producto, necesito enviar la cantidad y el precio. Entonces aquí, esos digamos son los datos obligatorios que me pide la API. Necesito enviar el código del producto, necesito enviar la cantidad. Digamos que la cantidad serían 2 y necesito enviar el precio. El precio eran, digamos, 700. Ese es el formato que yo necesito enviar. Así le voy a enviar los datos a la API. Pero como son varios productos los que voy a enviar, entonces ¿en qué formato debería de ir? Si lo envío así es un solo objeto, pero yo necesito enviar un grupo de datos. ¿Cómo deberían de ir? Como vector. Entonces aquí tendría que ponerle corchetes y acá tendría que ponerle corchetes. Entonces eso haría que lo que estoy enviando, en ese caso ya es un grupo de productos. Por lo tanto aquí yo puedo poner una control C, ponerle una coma y enviar ahora, por ejemplo, el producto 5, digamos. Solo necesito 1 y vale 50, por ejemplo. ¿Okay? Y así podríamos estar enviando varios productos al mismo tiempo a la API. Entonces, ese es el formato que debo de respetar. Si yo le doy enviar ahorita, creo que sí tenemos el 5. Si yo le doy enviar ahorita, vean, ahí me dice orden guardada. ¿Okay? Eso ya se almacena directamente en la base de datos. Entonces, esos 3 datos son los que básicamente necesito. Yo podría reestructurar una entrada para que solo se envíe esa información. Sin embargo, yo le puedo enviar el nombre del producto y le puedo enviar todo el resto que ya tenemos en nuestra estructura. Y no me va a dar ningún problema porque son campos que probablemente los va a ignorar. Él lo que necesita al otro lado nada más son esos 3 productos. Entonces, si ya tenemos esa información o sabemos cómo funciona la API, pues vayámonos ahora a configurarlo dentro de nuestra aplicación. Siempre, como siempre les decía, lo primero que tenemos que analizar es primero la respuesta. La respuesta solo trae un SUSES y un MSG, entonces esa respuesta es la que tengo que reestructurar. No se les olvide que si viene en corchete significa que es un vector, por lo tanto yo tengo que vincularlo dentro de mi respuesta como una lista. Si no es un vector, sino que viene nada más entre corchetes, entonces tengo que vincularlo como un objeto. ¿Okay? Creo que algunos, eso fue el problema que tuvieron con lo de las películas. Las películas traía los primeros campos, era un objeto, y luego traía un subcampo, que era la siguiente película, la traía también como un objeto, no como una lista. Si ustedes lo ponían como una lista y estaban recibiendo un objeto, se les iba a dar conflicto. Entonces, por eso es que siempre tienen que analizar el JSON para posteriormente construir la respuesta. Y luego lo que tenemos que enviar también es un JSON. Entonces vamos a aprender a enviar un JSON desde Retrofits. Entonces vayámonos entonces al código. Y lo primero que vamos a hacer en la parte del código es crearnos nuestras respectivas respuestas. Entonces nos vamos a ir hacia acá. Eso lo tenemos en el catálogo, dentro de Data. Por aquí tenemos el Network y por aquí están los response. Ya tenemos 4 respuestas guardadas. Entonces vamos a guardarnos ahora la siguiente, que sería esta respuesta. Entonces vamos a crear uno nuevo, un Kotlin class. Y en ese order response le vamos a poner order response. Ese order response va a ser un data class. Entonces le ponemos un data class y adentro deberían de ir sus parámetros. Entonces, para eso necesito decirle que voy a serializar los nombres de esos datos. Por lo tanto, aquí vamos a ponerle el SUSES, que es el primero que viene, y se lo vamos a almacenar en una variable que se va a llamar SUSES, que va a ser de tipo boolean.
Importante, si esa es opcional, tengo que asignarle un valor por defecto. ¿Okay? Porque si no es opcional, cuando retrofit la intente recuperar y no la encuentre, pues entonces lo va a asignar como nulo y eso ya me va a ocasionar problema. Entonces debo de ponerle un valor por defecto. Y además de eso, necesitamos colocar el siguiente, que era un serial name, que para nuestro caso es el mensaje. Listo, con eso ya tenemos la respuesta. La primera cosa que hacemos con retrofit es configurar la respuesta. Primer paso. Entonces, por ende, es necesario ir a Postman o en el navegador, donde sea, donde tengamos la documentación, ir a ese lugar y analizar la respuesta. Ver cómo viene estructurado el JSON que me devuelve. Y en base a eso tengo que reestructurar cómo lo voy a recibir en nuestro lado. Ahora que ya tenemos la respuesta, el siguiente paso, ¿cuál sería? La interfaz. Tenemos que irnos a la interfaz y configurar en ese caso cómo lo vamos a enviar. Entonces, en la interfaz vamos a usar un post, por lo tanto tenemos que ponerle acá la etiqueta que sería post, y acá le tenemos que decir cómo va a ser la entrada. Entonces ponemos productos, diagonal, save order, diagonal, y aquí vamos a agregar el token. Ya sabemos que eso entre signos de llaves indica de que ahí vamos a agregar un parámetro. Ese parámetro lo vamos a recibir y retrofit se encarga de incrustarlo ahí automáticamente. Ya tenemos la orden, entonces aquí nos creamos un submenu function y se va a llamar save order, la función que vamos a crear. Ese save order va a tener varios parámetros. Primero le vamos a poner la respuesta va a ser un response y va a ser order response. Esa es la respuesta que voy a recibir. Y en el caso del token, pues para eso utilizamos la notación que se llama path. Ponemos token y sabemos de que ese va a ser un parámetro que va a venir en la función que se va a llamar token, que va a ser de tipo string. Ahora la cuestión es con el contenido, porque se recuerdan que en el caso del contenido, pues si lo íbamos a enviar a través del método post, como lo habíamos hecho anteriormente, ahí abajo íbamos a ir colocando las variables que se van a enviar. Pero en nuestro caso no vamos a enviar variables como tal, sino que vamos a enviar un JSON. Entonces para eso vamos a poner una notación que se llama body, para indicarle en este caso que lo que vamos a enviar es un contenido que va a estar compuesto. Le voy a poner data JSON, dos puntos, y va a ser un request o un tipo request body, que ese es el que vamos a reestructurar. Básicamente con eso lo que vamos a hacer es convertir el objeto, la lista de productos que vamos a tener en el carrito de compras, convertirlo a un objeto de tipo request body. Pero básicamente el proceso va a ser convertirnos esa lista en un texto y posteriormente enviarlo en el request body. ¿Okay? Ya van a ver más adelante cómo se construye. Pero básicamente así es como debemos de estructurar cuando la API nos la den así, en Postman. Esto se nos van a enviar en la documentación. Van a decir, esta es la entrada, este es el método post, esta sí es la URL, así debe de ir el contenido. Entonces, como yo sé que así debe ir el contenido, ya sé que lo que voy a enviar es un RA, o es un valor de este tipo, y por lo tanto tengo que venirlo a estructurar de esta forma dentro de retrofits. ¿Okay? Bien, siguiente paso. Después de la interfaz, el servicio.
Entonces nos venimos al Catalog Service y aquí nos vamos a crear de nuevo una función, una suspend function que se va a llamar SaveOrder. Ese SaveOrder va a tener un parámetro que sería el token de tipo string y va a tener un data JSON que sería de tipo requestBody. Y la respuesta o lo que va a devolver esta va a ser un order response. Eso es lo que va a devolver. Entonces nos copiamos esto porque básicamente es igual, solo le vamos a cambiar en ese caso el contenido y vamos a decirle que de catálogo cliente va a utilizar una opción que se llama Save Order, que tiene un token y en lugar del ID vamos a enviar el data JSON. Y además de eso vamos a crearnos un objeto de tipo Order Response que va a tener un success y aquí en lugar de el data va a tener un MSG. Aquí lo vamos a poner igual que acá, si es nulo va a devolver comillas. Vean que ese código, justamente ese código que estamos colocando ahorita, yo lo podría haber puesto sin ningún problema justamente en el clic del botón que haga el proceso de conexión automática. No hay ningún problema, podría ejecutarlo desde ahí y me va a funcionar. Pero ¿cuál es la idea de tenerlo en archivos separados? Siempre, como siempre, es ir implementando modelos de programación en buenas prácticas de programación para evitar que el código esté en un solo lugar y esté como difícil en alguna medida de mantenerlo. Porque en el caso, por ejemplo, si hay algo que tenga que cambiar en retrofit, pues vengo o en el service, pues vengo al archivo y puedo modificarlo acá y me olvido de todo el resto. El resto debería de seguir funcionando igual. Pero si esto lo tengo colocado en diferentes archivos, pues ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, cuando tengo un registro, cuando tengo todos los registros o cuando grabo una orden, tendría que ir archivo por archivo modificando. Por eso es importante que cada cosa esté separada. Digamos que cada clase tenga especificada su responsabilidad dentro del proceso. Entonces, después del service, tenemos que ejecutarlo en el repositorio. Entonces, abrimos el repositorio y aquí, de igual manera, nos creamos una suspend function que se llamaría SaveOrder. Esa suspend function tendría siempre un token que sería de tipo string y un data JSON que también sería de tipo requestBody. Y nos va a devolver un order response. ¿Qué retornaría? Pues retornaría el proceso de la API .SaveOrder, el token y el data JSON. Que todo esto funcione es que, digamos, en orden hayamos ido estructurando cada cosa. Si nos equivocamos en
en las respuestas y algún campo lo digitamos mal o hicimos algún proceso, ahí eso nos va a generar problema. Entonces hay que, digamos, irlo haciendo en orden para que podamos en alguna medida evitar que se nos pueda generar algún tipo de inconveniente. ¿Qué suele suceder? Después de eso nos faltaría solamente los casos de uso, que esos están en el dominio. Nos vamos a los casos de uso en el dominio. Aquí nos vamos a crear de igual manera una suspend function, que sería un save order, que también llevaría un token de tipo string, un data JSON de tipo request body, y este de igual manera devolvería un order response y acá devolvería un repositorio punto save order y le enviamos el token y le enviamos el data JSON. Y listo, con eso ya estamos listos para guardar. Con eso ya estamos listos para enviar información y que se guarde. Entonces, ¿qué nos falta nada más? Ya con esto tenemos que irnos a trabajar al modelo, en esta parte de acá, y desde ahí crearnos el código para que realice la funcionalidad de todo lo que hemos mencionado anteriormente. Entonces, en el modelo, pues igual nos tenemos que crear una variable que se va a llamar, por ejemplo, catalog use case, que es donde pusimos ese valor, igual a catálogo use case. Okay. Tenemos que recuperarnos el token porque necesita en ese caso ese valor, entonces debemos de ir a recuperar el token. Eso lo tenemos en un data store. Entonces vamos a crearnos el data store igual a store token, y a esto le enviamos el contexto. Y nos vamos a crear una variable que se va a llamar token igual a datastore.getToken. Y listo. Ya no podemos crear la función que se va a encargar de guardar. Esta la vamos a crear aquí abajo, le vamos a poner fun save order. Como la información que vamos a mandar a guardar en retrofit necesita ejecutarse en una corrutina, entonces vamos a ponerle el view model scope.launch y ahí adentro vamos a lanzar en este caso la llamada a la API. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero para que funcione? Tenemos que recuperar el token, ¿okay? Porque el token arriba pues nada más lo hemos mandado a llamar, pero no se ha recibido. Entonces le podemos poner token.collect y acá adentro ya podemos recuperar el token. Ese está en IT, así que nos va a servir posteriormente para enviárselo directamente a la API. Ahora, fíjense bien que en este valor que tenemos aquí arriba,
en este valor que tenemos acá está la lista de productos. ¿Okay? Esa lista de productos tenemos que convertirla en cadena de caracteres. Entonces le vamos a poner aquí en la parte inferior que nos vamos a crear una variable que se va a llamar items, que va a ser igual a JSON.encode toString, y acá le decimos que la lista es listProductShoppingCart.value. Y esta la tenemos que importar. Ahí está. Ahí lo que hicimos fue convertirnos esa lista de productos que está en el carrito de compras, como lo vimos anteriormente, la convertimos en una cadena de caracteres. O sea, en un string similar a este. Este es un string. Entonces lo acabamos de convertir en un string que tiene corchetes, que después tiene llaves y que cada elemento está separado por sus respectivos clave-valor. Eso ya lo tiene items. Ahora que ya lo tiene, ese valor yo lo debo de convertir a un request body. Entonces, como ese items es una cadena de caracteres, este tiene un elemento que se llama toRequestBody, y a ese request body le vamos a poner entre comillas en qué formato se va a ir. Como lo necesitamos en JSON, le vamos a poner application diagonal JSON. O sea, con eso le estoy diciendo que el valor que estamos enviando es un valor de tipo JSON. Y le vamos a agregar to media type or null. Como al otro lado necesitamos recibirlo como JSON, porque así lo hemos colocado. Vean que en la API me está diciendo que el valor que yo voy a enviar es un JSON. Entonces así lo formateamos acá. ¿Okay? Debemos de formatearlo con ese valor. Y ya con eso pues podemos mandarlo a la API. Le ponemos val result. Como ya hicimos toda la configuración en la API, lo único que tenemos que hacer es mandar al catálogo user. Le ponemos save order. Este necesita el token. El token me lo devuelve este collect como it. Entonces le puedo poner it, coma, y necesito el JSON. Entonces envío el JSON y ya. Eso graba. Simplemente guarda. Como ya guardó, pues mostrémosle un mensaje al usuario que ya guardó. Entonces le ponemos un toas.makeText y acá mandamos el contexto. Le ponemos result.message y le ponemos el toas.len y luego show. Pero el carrito de compra siempre está ahí. ¿Cómo hacemos para vaciarlo? Tendríamos que recuperar la lista. ¿Se imaginan? Tendríamos que recuperar la lista, ir borrando elemento por elemento, y eso haría que en ese caso borráramos los valores. Pues no tanto así. Como ya tengo el data shopping cart y este tiene un método que se llama sayShoppingCart, a ese le puedo enviar una lista vacía y ya. Y lo borramos. Esa lista vacía, como este listProductShoppingCart está dentro de una variable de estado, automáticamente actualiza la variable de estado, eso actualiza la lista y la lista se limpia. Como arte de magia. Bueno, antes de probarlo, vamos a poner aquí para ver si se guardan. Déjenme. No sé si. Déjenme ver.
Bueno, en teoría, si funciona, lo voy a hacer primero en la mía y después lo envían ustedes para ver que estén llegando al servidor. Si se dan cuenta, en el servidor, este es un JSON que está registrando cada entrada que está llegando. Ya mandó el get promotion, que es justamente este que está acá. En teoría, ahora si le doy clic aquí, ya debería de recuperarlo. Eso no hace ninguna consulta a la API, simplemente muestra los datos. Y si le doy a ordenar, debería de almacenar. Ahí guarda los datos. Ah, no hemos programado el botón. O sea, ahí podemos estar dándole clic, clic, clic y no va a funcionar. Tenemos que irnos al botón en la vista. ¿Dónde está? La vista era este Shopping Cart Screen. Tenemos que ir al botón. Y en este botón, que es en este evento click, pues ahí le vamos a programar que se almacene. Básicamente ahí le tenemos que poner el shopping cart uModel.saveOrder y ya. Y guarda. Entonces vamos a ver si con eso ya funciona. Lo voy a guardar acá y lo voy a ejecutar. Le damos guardar. Lo vació, dice orden guardada. Vamos a ver aquí y en teoría acá deberían de estar los valores que llegaron. ¿Vean? Esos son los que llegaron. Ahora háganlo ustedes y vamos a ver si van llegando. Es que llegó uno.
Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hasta ahorita la aplicación ya está, digamos, casi terminada. Ya no tengo carrito de compras, entonces aquí puedo seguir ordenando, puedo seguir, bueno, ya tienen ustedes la parte del perfil y la parte del dashboard. Tienen carrito de compras, pueden seguir agregándole más cosas como un acércate para que se vea bonita la aplicación, cambiarle colores, bueno, hacer todo lo que ustedes quieran hacer sobre la aplicación que la haga muchísimo más atractiva de lo que se pueda dar. Ahora, el detalle es que qué aspectos me hacen falta para que esta aplicación se vea más bonita. Por ejemplo, si se dan cuenta, cuando ustedes ven esta aplicación en el menú, aparece ese icono. No sé si les gusta ese icono. Bueno, todas las que hemos creado tienen ese icono. ¿Cómo hacemos para cambiar ese icono? Pongámosle por el momento, pues tendríamos que buscarnos, ahí es el diseñador, tendría que ir el diseñador a hacer su icono muy bonito en formato PNG, y ese icono en formato PNG que nos lo pase a nosotros, ya nosotros se lo asignaríamos a la aplicación. ¿Cómo hacemos para asignárselo? En ese caso, si ustedes le dan clic derecho acá y le dan clic derecho sobre la parte que dice App, le dan a la opción que dice New, por ahí hay una opción que dice Image Asset. Le dan a la opción que dice Image Asset. En ese Image Asset, si le hacen clic, pues ahí les recupera el famoso icono, ese icono que tenemos ahorita de Android. Pero pues la idea es que nos lo recupere de pues un icono un poco más especial. Entonces le podemos dar clic aquí a la carpetita e irnos a buscar, en ese caso, nuestro icono. Este lo tengo en mi máquina. En Computer Solution. Vamos a jalar el que ya tenemos ahí. En REST, si no me equivoco, ahí tenemos el logo, en Drawable, y el logo era este. Ese. Entonces buscamos la imagen puede estar en cualquier ubicación, no necesariamente tiene que estar ahí, ustedes pueden buscarla, descargar alguna si quieren de internet, si por ejemplo ese logo no les gusta, descargarla y desde aquí ya le pueden dar pues algunos formatos. Si se dan cuenta, aparece de diferentes formas. Y eso es porque dependiendo de la versión de Android que tengamos, y si es una tablet o es un teléfono, así va a ser el diseño del icono que debería de aparecer. Por ejemplo, la API que tenemos, el teléfono celular que tenemos, tiene una API que los iconos aparecen redondos. Por lo tanto, el que debería demostrar sería el que tiene forma redonda. Además de eso, abajo le podemos dar como un poco del tamaño. Algunas veces cuando ponemos un icono se ve muy grande o muy pequeño. Ustedes le pueden quitar esta parte de acá, vean. Ahí pueden hacerlo grande o pequeño, como ustedes quieran. Esta trim creo que es para que aparezca, para que lo recorte. Y ya con eso, si solamente esas modificaciones le van a hacer, le dan clic en Next, le dan clic en Finish y él se encarga de construir ese icono. Ahora, cuando lo instalemos, si voy ahora a revisar en los iconos, por ahí aparece ya nuestra aplicación. Solo que por el momento dice, si no me equivoco, Splash Screen. Y esa creo que, no sé si en algún momento se la cambiamos. Creo que está tomando esos valores, Splash Screen. Y debería de ser Computer Solution. ¿Cómo dice?
Splash Activity. Está tomando este nombre justamente que tenemos acá. Y debería de decir Computer Solution. Eso lo podemos cambiar acá. Vamos a poner Computer Solution como está arriba. Y eso debería de cambiarlo. Y ahí está Computer Solution. Se lo cambió. Tiene que estar dentro del res, en values y en la que dice strings. Tiene que irse a res. Dentro de values hay una que dice strings. Ahí en strings están los nombres de las activities. Y ahí le cambiamos con la primera activity que se ejecuta, es el splash string. Por eso es que le coloca ese nombre. Solution. Y ya lo ponemos correcto. Si van a revisar el icono, ya tiene el icono de Solution. Y ahí dice Computer Solution. Ya aparece el icono. El icono, bueno, ese es el que nosotros pusimos, pero puede ser el que ustedes quieran. De hecho, en internet hay algunos sitios que me permiten dibujar iconos un poquito más bonitos que ese. Si ustedes quieren ir a buscarlo, lo pueden hacer. La otra cuestión que puede suceder, bueno, ya terminé la aplicación, digamos que ahorita ya está lista para que nosotros la podamos empezar a probar. Si el cliente no la quiere publicar en la tienda, porque también suele suceder, les dice, mire, yo no la voy a publicar, yo la voy a distribuir como una aplicación, voy a poner un link para que la gente lo descargue como sea, no quiero pagar la suscripción directamente a Google, necesito que la gente la empiece a tener ya. Entonces, ¿cómo hago para construir un archivo que permita, en ese caso, enviar esa información? Si ustedes se van al menú Build, ahí hay una opción que dice Build Bundes APK y ahí le dice que generen un APK. Ese APK es como un archivo compilado que ustedes pueden distribuir. Eso se lo pueden enviar por correo, subirlo a un sitio web, solo que cuando la gente lo instale, por seguridad le parece que están instalando un archivo. Yo creo que han instalado APK de internet. Entonces pueden instalarlo de esa manera. Eso es si lo quieren distribuir de manera independiente a la tienda. Pero si lo quieren, en ese caso, publicar, aquí abajo hay una opción que dice generar un single bundle firmado o un APK. Esta es la opción que van a utilizar para poderlos publicar. Antes se publicaban APK, hoy ya no, hoy se publican estas opciones que aparecen en la parte de arriba, que básicamente lo que hace es generarles un archivo .aa, creo que es, la extensión no recuerdo, pero ese archivo es el que se publica. Entonces aquí ustedes seleccionan esta opción, le dan a la opción Next, y aquí lo interesante es que en este punto es donde lo firmamos. Aquí es donde creamos la firma. La firma nos va a servir para que posteriormente, si yo quiero actualizar esta aplicación, solamente necesito de nuevo volver a ponerle la misma firma. Si la firma que creamos acá la pierdo, publico la información, la aplicación, y después le quiero hacer una actualización, si le vuelvo a crear otra firma no me va a dejar. O sea, la firma debe de ser siempre la misma. ¿Cómo se crea la firma? Ustedes le hacen clic en Create New y ahí les va a decir el nombre de la firma. Digamos, yo le voy a poner Computer Solution y un password. El password, ese es el con el que ustedes van a proteger su firma. Ahí debería de ser un password complejo. Ustedes deberían de, lógicamente, guardarlo también, porque si lo pierden, pues va a ser difícil recuperarlo. Yo le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 para que no se me olvide, pero no debería ser así. Y abajo, ese es el nombre para digamos el almacenaje, y abajo me pide el nombre para la llave. Yo también le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 y puede ser un password diferente.
Y luego, ¿cuántos años va a tener de validez ese certificado o esa firma? Originalmente nos sugiere 25 años. No creo que una aplicación dure 25 años en la tienda, pero esa es la validez que va a tener ese certificado. Lo dejamos tal cual estaba. Luego sus nombres, dígame. ¿Cuál es la diferencia entre la llave de almacenamiento y llave? Son dos valores, digamos que yo puedo tener dentro de un keystore. Ese keystore es como un almacenaje o un almacén de llaves. Y internamente puedo tener varias llaves. A eso se refiere. Ya van a ver que les va a generar un archivo. Entonces el nombre, pues aquí le ponen, ahí dice first and last name. Entonces solamente es el nombre y el apellido. Y abajo la organización, Unicaes. Si tienen, si no, no es necesario. La ciudad, el país, el código postal, etc. Le pueden llenar toda esa información si ustedes quieren, si no la pueden dejar en blanco. Y con eso le dan OK. El password debe ser de 6 caracteres. Pues pongámosle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6. Damos OK. Perdón, este keystore es el lugar donde lo vamos a almacenar. Yo acostumbro guardarlos en la misma ubicación donde está el proyecto, porque así si me llevo el proyecto, me llevo la llave. Por ejemplo, acá dentro de Android Project en Computer Solution, aquí guardo el nombre del proyecto y aquí arriba le podemos colocar un nombre y le voy a poner K. Le voy a poner K Computer Solution. Ahí debe ir la ruta. Entonces esa en teoría ahí es donde lo debe de almacenar. Entonces ahora le damos OK. Y ahora sí, ya está creado internamente. Aquí, si se dan cuenta, como el almacén puede tener varias llaves, aquí puedo seleccionar la llave con la que lo voy a firmar, si le quiero agregar varias llaves. Pero como es la misma, entonces le ponemos el password, le doy Next. Y ahí me pregunta si el archivo que voy a generar es para debug, que ese es para proceso de depuración, o si lo voy a lanzar. Entonces, si ya lo voy a publicar en la tienda, entonces tengo que seleccionar la opción que dice Release. Si nada más lo voy a distribuir, porque este también lo puedo distribuir como un APK, entonces le voy a poner Debug. ¿Okay? Pero en ese caso, como va a ir a la tienda, le ponemos Release y le damos Crear. Y eso internamente se va a encargar de crearnos un archivo. Van a notar que en la parte de abajo nos dice que está construyendo, está compilando en ese caso el archivo, está creando en ese caso el archivo de compilación. Ahí nos tenemos que esperar un momentito. Ya vamos a tener listo el archivo para distribuirlo. De ahí viene el proceso de la tienda. En la tienda se pagan $25. $25 de por día. ¿Okay? En la Play Store se pagan $25 de por vida. Ahí ya lo creó. Vean que dice que ya se generó un archivo y aquí hay una opción que dice Locate para que lo podamos ir a buscar de manera inmediata. Entonces, si le dan clic, me abre la ubicación. Y ahí está el archivo. Si se notan, dice API Release.aab. Esa es la extensión con la que se genera. Ese es el archivo que voy a subir a la Play Store. ¿Okay? Pago los $25 y luego después en la Play Store, pues ahí es un ambiente un poco más amigable. Hay una opción que me dice crear una nueva aplicación y esa nueva aplicación, ya que la hemos creado, empieza a pedir la información. Necesita capturas de pantalla, tienen que crear una descripción de la aplicación, tienen que crear una página web de políticas de la aplicación. Hay un montón de documentación que deben de cumplir. Y últimamente, Android, en ese caso Google, para que puedan publicar una aplicación, les está pidiendo que pongan a prueba su aplicación por 15 días con un total de 20 usuarios más o menos.
Ustedes tienen que conseguirse 20 usuarios, esos 20 usuarios con una cuenta de Gmail que esté configurada en un teléfono, y a través de la aplicación hay una sección que se llama Tester, envían invitaciones para que esas personas únicamente puedan descargar la aplicación. La tienen que probar, revisar, enviarle comentarios, y después de 15 días les permite lanzarla. Así que todo ese proceso es después de haberla creado, después de haber creado la aplicación. ¿Qué pasa si me piden una actualización? Digamos que, bueno, le cambiamos colores, le agregamos nuevas opciones y ahora voy a publicar una nueva aplicación. Puedo hacer el mismo proceso, me voy a Build, después de haber terminado, me voy a firmarla otra vez, pero antes de firmarla, tengo que decirle que esta es una nueva versión. Y si se dan cuenta, por ejemplo, acá en el APK, en el Build, si lo abren, por aquí hay una opción. En esta sección hay una opción que le dice la versión. Entonces, ahorita la que acabamos de compilar es la versión 1. Si yo voy a subir ahora una nueva actualización, entonces tengo que decirle que ahora es la versión 2. Y que este es el nombre con el que aparece en la Play Store. Y bueno, para mí internamente es la versión 1.1. Pero la versión, el código de la versión sí va en entero. 2, 3, 4. Si yo subo 20 actualizaciones, voy a tener que ir poniendo 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Cuando ya he cambiado estos dos parámetros, la vuelvo a compilar y la vuelvo a subir. Y otra cosa interesante, este nombre de acá es el nombre de mi paquete en la aplicación. Si ya existe en la tienda un paquete con ese nombre, no lo puedo subir. Tengo que renombrarlo, tengo que cambiarlo. Así que ese nombre es interesante. Bien, eso es nada más para publicar la aplicación. ¿Preguntas? Si tienen $25 por eso, ¿cómo? Fíjense que el único detalle es que, por ejemplo, antes eran $25 de por vida. Uno pagaba y pues ahí podía tener su tienda. Y si en algún momento pues, se le ocurría hacer algún proyecto, pues lo podía subir. Incluso para los clientes, uno puede decir, mire, ya no tiene que pagar usted, la voy a subir en mi usuario y eso les da, digamos, como reputación. ¿Okay? Pero actualmente hay ciertas políticas en Google que si la aplicación no recibe tráfico, si no hay usuarios descargando, digamos que la publiqué y solo 2 la bajaron, ya pasaron meses sin que la usen, bajan la cuenta. La cuenta desaparece. Y de nuevo, si la quiero volver a subir, tengo que volver a pagar $25, así que si la cuenta viene en movimiento, o sea, si yo estoy subiendo actualizaciones y los usuarios la están descargando, no le va a pasar nada, mi cuenta es de por vida. Pero si en algún punto dado la dejo de mantener, pues va a desaparecer. Así que no es que sea tan de por vida. Y eso hace poco lo cambió Google principalmente para evitar tantas aplicaciones que están por ahí tiradas, que están abandonadas, para depurar la tienda. Y lo otro curioso es las versiones de la app. Cada vez que sale una nueva versión de Android, hay que recompilarla. Por ejemplo, nosotros en la empresa teníamos una aplicación de rastreo que se publicó hace como año y medio, no hace como 2 años. Y hoy que salió Android 14, no funcionaba en Android 14. O sea, la aplicación, de hecho, no se podía descargar de la tienda. Si entraban con un Android 14, no aparecía. ¿Qué es lo que había que hacer? Bueno, venir al código fuente y volverla a compilar. Ahora, en este caso, acá les dice con cuál lo van a compilar. Compilarla ahora con la versión que corresponda. Aquí está compilada con la 34. Si la nueva es, por ejemplo, la 36, cambio ese número por la 36 y lo vuelvo a compilar, pero no está pasiva. Si yo lo cambio por esa nueva versión, tengo que probarla primero. O sea, tengo que conseguir un teléfono o virtualizar un teléfono con Android y esa nueva versión y probarla. Porque muchas librerías van a descargarse y voy a tener que actualizarlas. Así que tampoco están así que pues solamente cambio y recompilo y ya funciona. Con cada nueva versión van sucediendo nuevas cosas. Y eso es lo mismo con iOS y con Android. Así que al final de cuentas lo que nos da es que si trabajo por una empresa pues vamos a estar pagando por cada mes si quieren que la aplicación esté en línea. Eso no es tan mal.
Bueno, pues, pueden salir un momento de receso y cuando regresen pues seguimos con lo que falta de la clase.